Pensemos un momento en el Estado moderno. Es un poder inmenso, ¿cierto? Entonces, ¿qué impide que ese poder gigante se dé la vuelta y nos aplaste? No es una pregunta fácil y la respuesta está en algo que suena muy técnico, pero que en realidad es como el sistema operativo de nuestra sociedad, el derecho administrativo. Hoy vamos a contar la historia de cómo aprendimos a gobernar al propio gobierno. Ok, pero antes de meternos con leyes, vayamos a lo básico. ¿Qué es la administración? Imagínense que es el motor que hace que cualquier grupo de gente funcione, desde los primeros humanos coordinándose para cazar un mamut hasta una empresa multinacional hoy en día. Todo eso es administración. Es esa fuerza invisible que pone orden y nos ayuda a lograr objetivos juntos. Es súper poderosa y, la verdad, está en todas partes. Y ahí, justo ahí, está el meollo del asunto. Si esa fuerza en manos del Estado es tan, pero tan potente, ¿qué la frena? ¿Cómo nos aseguramos de que no se pase de la raya y respete nuestros derechos? O, como decían los romanos, ¿quién vigila al vigilante? De esta tensión, de este choque de fuerzas, es que nació el derecho administrativo. Para entender cómo se resolvió esto, primero tenemos que viajar al origen de la idea, a la primera gran teoría sobre cómo debía ser la administración. ¿Y esa idea era? Bueno, era bastante simple. La administración debía ser una máquina perfecta, eficiente, fría, sin sentimientos, diseñada para una sola cosa: producir resultados. A principios del siglo XX teníamos a gente como Frederick Taylor que estaba obsesionado con la eficiencia. Quería estandarizar cada movimiento de un trabajador para no perder ni un segundo. Por otro lado, Henry Fayol quería organizar todo desde la gerencia, como un general en su ejército. Para ellos, las personas éramos homo economicus, o sea, seres que solo se mueven por la plata. Un engranaje más en la gran maquinaria, ni más ni menos. Pero quien llevó esta idea de la máquina a otro nivel fue el sociólogo Max Weber. Y ojo, cuando él hablaba de burocracia, no se refería al papeleo eterno que nos imaginamos hoy. Para nada. Para él, la burocracia era el ideal. Una pirámide de mando súper clara, con reglas para todo, donde las decisiones se toman por capacidad técnica, no por ser amigo de alguien. Una organización perfectamente predecible. Entonces, si resumimos a estos arquitectos de la máquina, vemos que todos tenían el mismo sueño: crear un sistema administrativo poderoso, predecible y eficiente. Querían racionalizar el trabajo, sistematizarlo todo y que funcionara sin emociones. En teoría, la máquina perfecta ya estaba diseñada. Pero claro, había un pequeño problema con esa máquina tan perfecta. Un fantasma que se negaba a ser solo un engranaje. Un fantasma que era el ser humano. Y aquí es donde la historia da un giro total. Y vaya giro. Todo cambió con experimentos como el de Elton Mayo, el famoso efecto Hawthorne. Descubrieron algo que hoy parece obvio, pero que en ese momento fue una bomba. La gente trabaja mejor si se siente escuchada y valorada. Resultó que la dinámica de grupo y la motivación eran más importantes que la luz de la fábrica. De repente, el Homo economicus fue reemplazado por el Homo social. Nos dimos cuenta de que las organizaciones no son máquinas, son sistemas sociales complejos. Y este cambio no solo ocurrió dentro de las fábricas, estaba pasando en toda la sociedad. Mientras se descubría el factor humano en las empresas, afuera se estaba dando una transformación legal gigante. La gente ya no se veía como un simple súbdito que obedecía sin más. Estábamos en plena transición hacia la idea de ser ciudadanos, con derechos que el poder debía respetar. Para entender la magnitud de este cambio, hay que recordar de dónde veníamos. Del llamado estado de policía. No tiene que ver con la policía de hoy. Se refiere a un estado con poder absoluto, sin límites. El rey buscaba el progreso, sí, pero como a él le parecía. Su voluntad era la ley. Si te afectaba una de sus decisiones, mala suerte. No tenías a quién reclamarle. Estabas completamente indefenso. ¿Y cómo se empieza a romper ese poder absoluto? ¿Cómo demandas a un rey que es la ley misma? Bueno, con una idea brillante, casi un truco legal, que se conoció como la teoría del fisco. Los juristas alemanes dijeron: a ver, una cosa es el rey como soberano, que es intocable, y otra muy distinta es un dinero, el tesoro público, el fisco. Y de pronto, a ese fisco sí se le podía llevar a juicio como si fuera una persona más. Fue un paso monumental.
Por primera vez, alguien podía demandar al Estado y exigir una compensación. Era la primera grieta en la armadura del poder absoluto. Así que tenemos estas dos fuerzas en colisión. Por un lado, una máquina administrativa cada vez más poderosa, y por el otro, un individuo cada vez más consciente de sus derechos. De ese choque nace la gran solución, la síntesis que resuelve el conflicto, el Estado de Derecho. El camino es súper claro si lo vemos en perspectiva. Pasamos el estado de policía, con un poder sin control, a la teoría del fisco, que abrió una pequeña puerta para reclamar, y finalmente llegamos a nuestra era, la del Estado de Derecho, donde el poder del Estado queda, por fin, enjaulado por la propia ley. Entonces, el Estado de Derecho es básicamente el que mantiene el equilibrio. Imaginen una balanza. De un lado está el poder de la administración para actuar por el bien común y del otro están los derechos y garantías de cada persona. Pues el Estado de Derecho es el sistema que se asegura de que ninguno de los dos lados aplaste al otro. Mantiene esa balanza en un equilibrio fundamental. ¿Y cómo lo logra? Pues se sostiene sobre 3 pilares clave. Primero, la separación de poderes, para que se vigilen entre ellos. Segundo, la supremacía de la ley. Esto es crucial, porque significa que hasta el propio Estado tiene que obedecer las leyes. Y tercero, la administración no puede hacer lo que se le antoje, está sujeta a la ley y solo puede actuar cuando una norma se lo permite. Bien, con estos pilares ya firmes, ahora sí podemos ver cómo funciona este equilibrio en el mundo de hoy. Un mundo que tiene que balancear constantemente la eficiencia con el lado humano, siempre bajo el paraguas de la ley. Y esto nos lleva a una diferencia clave hoy en día. Una empresa privada funciona con una regla simple: puedo hacer todo lo que la ley no me prohíba. Pero la administración pública funciona exactamente al revés. Su regla es: solo puedo hacer lo que la ley expresamente me autoriza a hacer. ¿Por qué? Porque su objetivo no es ganar dinero, es el bien común. Y por eso mismo su poder tiene que estar tan regulado. Entonces, llegamos al punto en que el administrador público moderno no puede elegir un bando. No puede ser solo el tipo eficiente de la máquina, ni solo el tipo buena onda que entiende a la gente. Tiene que ser una síntesis de ambos. Necesita el rigor de la máquina para que las cosas funcionen bien y rápido, pero también necesita la empatía para liderar personas. Y todo esto sin salirse ni un milímetro de lo que la ley le marca. Al final, todo este viaje nos lleva a una conclusión muy potente. El derecho administrativo es, en esencia, la disciplina del poder público. Es el manual de instrucciones que hemos creado como sociedad para domar ese poder inmenso, para que sirva al bien común sin pisotear los derechos de nadie. Y cerramos nuestro recorrido con una pregunta que queda flotando en el aire. La historia nos ha mostrado un camino increíble para controlar el poder. Pero hoy, en un mundo con inteligencia artificial, vigilancia masiva y problemas globales cada vez más complejos, la pregunta es más urgente que nunca. ¿Podrá este delicado equilibrio, que nos costó siglos construir, aguantar los desafíos del futuro?